Buenas noches, lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda cualquiera. Este relato llegó hace unos días al correo del canal, y sinceramente, me dejó una sensación rara, como si hubiera algo más detrás de todo. Esta vez nos escribe Ernesto, quien trabajaba como guardia nocturno en una pequeña comunidad rural en el sur de Veracruz. Yo acepté ese trabajo porque necesitaba el dinero, y porque, sinceramente, pensé que iba a ser fácil. El pueblo donde trabajaba no era muy grande, de esos donde todos se conocen, donde después de las 10 de la noche ya no hay nadie en las calles, y el silencio se vuelve tan pesado que hasta tus propios pasos te incomodan. Mi trabajo consistía en patrullar ciertas zonas, la plaza principal, la escuela primaria, el pequeño centro de salud y una bodega comunitaria donde guardaban herramientas y algunas cosas del gobierno. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Las primeras noches fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Recuerdo que lo único que se escuchaba era el zumbido lejano de los transformadores, el crujido de las ramas cuando soplaba el viento, y a veces, perros ladrando sin razón aparente. La plaza tenía unas lámparas viejas que parpadeaban constantemente. Esa luz amarillenta hacía que todo se viera como si estuviera detenido en el tiempo. Yo hacía mis rondines cada hora, pasaba por la escuela, revisaba que las puertas estuvieran cerradas. Luego caminaba hacia la bodega, que estaba un poco retirada, casi en la orilla del pueblo, cerca de una zona con monte espeso. Y ahí fue donde empezaron las cosas raras. La primera vez no le di importancia. Eran como las 2 de la mañana cuando escuché algo, como si alguien corriera entre los arbustos. No eran pasos normales. Eran rápidos, ligeros, como si fueran de un niño. Me detuve. Apagué mi linterna por instinto, como si no quisiera que eso supiera que yo estaba ahí. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Silencio. Solo el sonido del viento moviendo las hojas. Pensé que tal vez eran perros, o algún animal. Pero cuando encendí la linterna, alcancé a ver algo moverse detrás de un tronco. Algo pequeño, demasiado pequeño para ser un adulto. Esa noche regresé a la caseta sin decir nada. Al día siguiente, mientras tomaba café con don Julián, un señor mayor que vivía cerca de la bodega, le comenté lo que había visto. Se quedó callado unos segundos. Y luego me dijo algo que en ese momento me pareció más chiste que advertencia. No te metas con ellos. ¿Con quién?, le pregunté. Con los chaneques. Me reí. Pensé que era una de esas historias que cuentan en los pueblos para asustar a los nuevos. Son traviesos, continuó, pero cuidan el pueblo. Nomás no los molestes. No le di importancia. Hasta la tercera noche. Esa vez estaba haciendo mi ronda cerca de la escuela. Todo estaba normal, hasta que escuché algo dentro de uno de los salones. Golpes suaves, como si alguien estuviera tocando un escritorio. Me acerqué a la ventana, y ahí, vi una sombra, pequeña, moviéndose entre las bancas. Sentí un escalofrío. La escuela estaba cerrada con llave. Yo mismo había revisado todas las puertas hacía menos de una hora. Saqué mi radio. Central. Tengo posible intruso en la primaria. Pero antes de que terminara de hablar, la sombra desapareció. Literalmente, se desvaneció. Entré al salón minutos después, con la llave. No había nadie, pero varias sillas estaban movidas, como si alguien hubiera estado jugando ahí. Esa noche ya no me sentí tan tranquilo. Empecé a notar cosas, pequeños detalles. Mis llaves cambiaban de lugar. Mi linterna a veces aparecía donde yo no la había dejado. Una vez, incluso, encontré piedritas dentro de la caseta, cuando estaba seguro de haber barrido todo antes. Pero lo peor, vino después. Una madrugada, como a las 3:17. Recuerdo la hora porque la vi claramente en mi reloj. Estaba en la bodega, haciendo mi revisión habitual. El lugar siempre olía a madera vieja y humedad. Había herramientas colgadas, cajas apiladas, y un silencio incómodo que hacía eco con cada paso. De pronto, escuché risas. Risas de niños. Pero no eran normales. Eran bajas, como contenidas, como si alguien se estuviera burlando. Me quedé completamente quieto. Ya sé que están ahí, dije, tratando de sonar firme. Las risas se detuvieron. Y entonces, algo pasó corriendo frente a mí. Lo vi.
Esta vez sí lo vi bien. Era pequeño, no más de 1 metro, con una silueta rara, como encorvada. Corría rápido, demasiado rápido. Se metió detrás de unas cajas. Apunté con la linterna. Nada. Pero cuando bajé la luz, lo vi otra vez, mirándome. No puedo describir bien su cara, pero tenía algo extraño. No parecía humano del todo. Sentí como el aire se volvió pesado. No vine a molestarlos, dije, casi en automático. Y entonces, escuché mi nombre, Ernesto, susurrado, muy cerca de mi oído. Salí corriendo. Esa noche no terminé mi turno. Al día siguiente fui directo con don Julián. Le conté todo. No se sorprendió, solo suspiró. ¿Ya te vieron? ¿Qué significa eso? Le pregunté. Que ya saben que estás aquí, y están midiendo qué tipo de persona eres. Eso me dio más miedo que cualquier cosa. ¿Y qué hago? Respétalos, y déjales algo. Algo, comida, dulces, tabaco, lo que tengas. Es mejor tenerlos de tu lado. Esa misma noche llevé unas galletas y las dejé cerca de la bodega. Me sentí ridículo haciéndolo, pero lo hice, y funcionó. Durante unos días, todo se calmó. No más risas, no más sombras, nada. Pensé que ya había pasado, hasta que cometí un error. Una noche, encontré mis cosas tiradas dentro de la caseta, mi mochila abierta, las galletas que había dejado, regadas por el suelo. Me enojé, pensé que alguien del pueblo me estaba jugando una broma. Ya basta de tonterías, dije en voz alta, y pateé una de las galletas. Ese fue mi error. Esa misma noche, todo cambió. Las luces empezaron a fallar. Mi radio solo emitía estática. El viento, aunque no había, empezó a golpear las puertas. Y entonces, escuché pasos, muchos, corriendo alrededor de la caseta, como si fueran varios. Golpes en las paredes, risas, más fuertes, más cercanas. Y luego, silencio, un silencio absoluto. Sentí que algo estaba justo afuera, esperando. De repente, tocaron la puerta. 3 golpes, lentos. Ernesto, abre. Era la voz de don Julián. Sentí alivio. Me acerqué, pero algo no me dejó abrir. No sé qué fue, tal vez, el tono. Sonaba, vacío. Ya sé que estás ahí, volvió a decir. Miré por la pequeña ventana, y lo que vi, no era don Julián. Era algo, pequeño, intentando imitar su forma, como si estuviera mal hecho, como si no supiera cómo verse humano. Retrocedí, y entonces, todas las risas regresaron al mismo tiempo, más fuertes que nunca. Apagué la luz. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en la oscuridad, escuchando cómo algo caminaba alrededor, raspando las paredes, susurrando cosas que no entendía, hasta que, de pronto, todo se detuvo. Cuando salió el sol, salí corriendo de ahí. Fui directo con don Julián. Estaba en su casa, como siempre. Anoche fuiste a buscarme, le dije. Me miró confundido. Yo no salgo en la noche, muchacho. Sentí como se me heló el cuerpo. Te dije que no los molestaras. Renuncié ese mismo día. Nunca volví a trabajar de noche. Pero lo que más me inquieta es que, semanas después, me encontré con alguien del pueblo. Un señor que ahora hace mi antiguo trabajo. Le pregunté cómo le iba, y me dijo algo que no he podido olvidar. Bien, mientras les deje sus cosas, no pasa nada. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si todos supieran, como si todos aceptaran que hay algo ahí, algo que protege el pueblo, pero que también observa y espera. Y hasta hoy, nadie ha podido explicarlo. Después de escuchar esto, dime algo. ¿Tú trabajarías de noche, sabiendo que no estás solo? Antes de comenzar, quiero contarte algo diferente. Esta historia no llegó por correo, ni por mensaje. Me la contó alguien en persona, alguien que hasta hoy sigue viviendo con miedo. Lo que estás a punto de escuchar me lo dijo Raúl, mi vecino, quien trabajaba como vélede en un rancho a las afueras de un pueblo en la Huasteca Potosina. Raúl no era alguien que creyera en esas cosas. De hecho, cuando me empezó a contar todo esto, lo primero que hizo fue reírse, pero no como alguien que lo toma a broma, sino como alguien que intenta convencerse de que lo que vivió tiene una explicación. Yo no creía en eso de los chaneques, me dijo, hasta que me tocó verlos.
trabajaba cuidando un rancho ganadero. El lugar estaba retirado del pueblo, rodeado de monte, árboles altos y un río que pasaba a unos cuantos metros de la propiedad. Su turno empezaba a las 9 de la noche y terminaba al amanecer. Era el único vigilante. Su rutina era simple: recorrer el perímetro, revisar corrales, asegurarse de que no hubiera animales sueltos ni personas ajenas, y mantenerse atento por si alguien intentaba robar ganado. Las primeras semanas fueron normales, silenciosas. El tipo de silencio que solo existe en el campo, donde lo único que escucha son insectos, el viento y de vez en cuando algún animal moviéndose entre la maleza. Pero había algo que no le gustaba: el río. En la noche, ese río no suena igual, me dijo. Durante el día era tranquilo, incluso relajante, pero en la madrugada, el sonido cambiaba. Se volvía más irregular, como si algo se moviera dentro, como si no fuera solo agua. Una noche, cerca de la 1 a.m., mientras hacía su recorrido, escuchó algo cerca del río, ramas rompiéndose, pasos. Pensó que podía ser alguien intentando entrar por ese lado. Tomó su linterna y se acercó. ¿Quién anda ahí?, gritó. No hubo respuesta, solo el sonido del agua, pero cuando iluminó hacia la orilla, vio algo pequeño, agachado. Parecía un niño. Oye, ¿qué haces aquí?, preguntó. La figura no respondió, ni se movió. Raúl avanzó un poco más, y entonces, eso levantó la cabeza. Ahí fue cuando supe que algo no estaba bien, me dijo. No supo explicarme qué vio exactamente, solo que no era un niño. Retrocedió de inmediato, y cuando volvió a iluminar, ya no había nada. Pensó que tal vez había sido su imaginación, el cansancio, la oscuridad. Pero al día siguiente, encontró huellas, pequeñas, descalzas, alrededor del río, y dirigiéndose hacia el rancho. Decidió no decir nada. No quería parecer paranoico, pero esa misma noche, volvió a pasar. Esta vez, escuchó risas de niños, muy cerca de la casa principal del rancho. Se acercó lentamente. Las luces estaban apagadas, todo en silencio, pero las risas seguían, como si se estuvieran escondiendo de mí, me dijo. Entró con cuidado, revisó cuarto por cuarto, nada, pero cuando salió, las risas estaban detrás de él. Se giró rápidamente, y vio varias sombras pequeñas correr entre los corrales. No era una, eran varios, me aseguró. Esa noche no durmió. Se quedó dentro de la casa, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, habló con el dueño del rancho, un señor mayor, muy serio. Cuando Raúl le contó lo que había visto, el hombre solo asintió. Ya empezaron, dijo. ¿Qué cosa?, preguntó Raúl. Los cuidadores. Raúl se quedó en silencio. Aquí siempre han estado, continuó el dueño. No más que ahora ya te vieron. ¿Me vieron? Y no les gustó que anduviera cerca del río. Esa frase se le quedó grabada. Esa noche, el dueño le dejó algo antes de irse. Un pequeño cástel. Déjaselo en la orilla, le dijo. ¿Qué es? Comida. Raúl no preguntó más. Cerca de la medianoche, fue al río. Dejó el cástel sobre una piedra, y se alejó. Se sentía observado, como si hubiera ojos entre los árboles, esperando. Al día siguiente, el cástel ya no estaba, ni rastro. Y durante unos días, todo se calmó. Nada de risas, nada de sombras. El río volvió a sonar, normal. Raúl pensó que ya había pasado, hasta que cometió el error. Me confié, me dijo. Una noche, decidió no dejar nada. No pasa nada, pensó. Seguro fue coincidencia. Esa madrugada, el ambiente cambió. El viento se detuvo. Los animales estaban inquietos. Las vacas no dejaban de moverse. Y el río sonaba más fuerte que nunca, como si estuviera crecido, aunque no había llovido. Raúl salió a revisar, y entonces, escuchó su nombre. Raúl. Se detuvo en seco. Raúl. Venía del río. Se acercó lentamente, la linterna temblando en su mano. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, pero algo salió del agua. No sé cómo explicarlo, me dijo, pero no caminaba, se arrastraba. Era pequeño, delgado, y se movía de forma antinatural. No viniste, dijo esa cosa. Su voz era grave, nada que ver con su tamaño. Raúl retrocedió. Mañana,
les traigo. Las sombras comenzaron a aparecer detrás de él, entre los árboles, entre los corrales. No cumples. Esa misma frase, la misma voz. Las luces del rancho comenzaron a parpadear. Los animales se alteraron. Y entonces, sintió algo, manos pequeñas, tocándolo, empujándolo, como si lo rodearan. No me hagan nada, murmuró. Pero las risas comenzaron, más fuertes, más cerca. Dicen que no debes correr, me dijo, pero yo corrí. Se encerró en la casa principal, cerró todo, apagó las luces, y se quedó en silencio, escuchando, pasos afuera, golpes en las paredes, y luego, la voz. Raúl, abre. Era la voz del dueño del rancho. Sabía que no era él, me dijo, porque él nunca venía en la noche. No abrió, se quedó quieto, hasta que todo se detuvo. Cuando amaneció, salió. El rancho estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Pero había algo diferente. El castel estaba en la puerta, vacío, como si alguien se lo hubiera regresado. Ese mismo día, renunció. El dueño no intentó detenerlo, solo le dijo algo antes de irse. Ellos no son malos, pero no olvidan. Raúl se mudó poco después, pero lo más extraño es que todavía, algunas noches, escucha el río, aunque vive lejos, muy lejos, y a veces, cuando el viento sopla fuerte, jura que escucha risas, pequeñas, lejanas, esperando. Ya no paso por ríos de noche, me dijo la última vez que hablamos, por si acaso, y la forma en que lo dijo, me hizo entender que no estaba exagerando, que algo allá afuera, sigue ahí, observando, cuidando, y recordando quién cumple, y quién no. Después de escuchar esto, dime la verdad, ¿te atreverías a ignorar algo así, sabiendo que tal vez ya te están viendo? Esta historia llegó hace poco al correo del canal, y aunque al principio pensé que era una exageración, mientras más la leía, más incómodo me sentía. Nos la envía Lucio, quien trabajaba como operador nocturno en una estación de bombeo de agua en la sierra de Oaxaca. Acepté ese trabajo porque pagaban bien, y porque nadie más quería cubrir el turno de noche. La estación estaba alejada del pueblo, no mucho, pero lo suficiente como para que, después de las 11, no pasara absolutamente nadie por el camino de terracería que llevaba hasta ahí. Era una instalación vieja, de esas que siguen funcionando más por costumbre que por mantenimiento. Había un cuarto de control, una pequeña bodega, y el área donde estaban las bombas, enormes, metálicas, siempre vibrando, siempre haciendo ese ruido grave y constante que al principio te desespera, pero luego se vuelve parte del silencio. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Mi rutina era simple: revisar los niveles, anotar lecturas, asegurarme de que no hubiera fugas y hacer recorridos cada cierto tiempo. Lo difícil no era el trabajo, era el ambiente. El aire era frío, húmedo, y olía a tierra mojada todo el tiempo. A lo lejos se escuchaban insectos, grillos, y a veces algo más. Algo que no lograba identificar. Las primeras noches fueron normales, aburridas, incluso. Me llevaba café, escuchaba la radio, trataba de mantenerme despierto. Pero todo cambió como a la cuarta noche. Eran alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando escuché algo fuera del cuarto de control. Golpecitos, como si alguien estuviera tocando la pared, pero muy suave, irregular. Pensé que eran ramas, el viento, algo normal, pero cuando salí a revisar, no había nada. El aire estaba completamente quieto, y eso fue lo que me incomodó, porque el sonido seguía, pero ya no venía de afuera, venía de abajo, como si algo estuviera golpeando desde el suelo. Me agaché, pegué el oído, y escuché claramente, rasguños, como uñas contra concreto. Me levanté de inmediato. Debe ser algún animal, me dije, pero no sonaba como ninguno que yo conociera. Esa noche no pasó nada más. Pero ya no me sentía solo. Los días siguientes, empecé a notar cosas, pequeñas, sutiles. A veces dejaba una herramienta en un lugar, y luego aparecía en otro. La puerta de la bodega, que siempre dejaba cerrada, amanecía entreabierta. Una vez, incluso, encontré huellas en el polvo, huellas pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto, parecían de niño.
pero no había niños ahí, ni cerca. Decidí comentarlo con don Mateo, un señor del pueblo que llevaba años trabajando en el sistema de agua. Cuando le describí las huellas, su expresión cambió. ¿Escuchas que te hablen?, me preguntó. No, respondí. Solo ruidos, asintió. Entonces todavía estás bien. Eso no me tranquilizó. ¿A qué te refieres? Se quedó callado un momento, como dudando si debía decirlo. Aquí hay cuidadores. ¿Cuidadores? Chaneques, dijo finalmente. Suspiré, otra vez esa palabra. Mire, don Mateo, con todo respeto. No te rías, me interrumpió. Ellos no son cuentos. Su tono fue tan serio, que preferí no discutir. No te hacen daño, mientras no los provoques, continuó. Pero no les gusta que invadan su lugar. ¿Y este lugar es de ellos? Mucho antes que fuera de nosotros. No supe qué responder. Esa noche regresé a mi turno con una sensación rara, como si ahora todo tuviera otro significado, como si cada ruido ya no fuera casual. Esa misma madrugada, alrededor de las 2:45, escuché algo diferente, pasos, dentro del cuarto de bombas. No eran constantes, eran rápidos, irregulares, como si alguien corriera en círculos. Tomé mi linterna y fui a revisar. El ruido de las máquinas era fuerte, pero los pasos se distinguían. Entré. ¿Quién anda ahí?, grité. Los pasos se detuvieron. Silencio. Avancé entre las estructuras metálicas. Las sombras se movían con la luz de mi linterna. Y entonces, lo vi. Algo pequeño, moviéndose detrás de una de las bombas. Me acerqué lentamente. Mira, no quiero problemas. No terminé la frase, porque eso salió de su escondite. Era como un niño, pero no. Tenía el cuerpo delgado, encorvado, y se movía de forma extraña. Sus ojos reflejaron la luz de la linterna, y en ese momento supe que no era algo normal. No dijo nada, solo me miró, y luego desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. Sentí un vacío en el estómago, y el ruido de las máquinas, de pronto, pareció más fuerte. Regresé al cuarto de control. No quise salir el resto de la noche. Al día siguiente, fui con don Mateo. Le conté lo que había visto. No se sorprendió. Ya te vieron, dijo. Eso ya me lo dijeron antes, pero ¿qué significa? Que ya saben quién eres. ¿Y eso es malo? Depende de ti. No me gustó esa respuesta. Déjales algo, añadió. Es mejor así. Esa noche llevé pan y un poco de café. Lo dejé cerca de la entrada del cuarto de bombas. Me sentí tonto, pero también nervioso, como si realmente alguien fuera a tomarlo, y lo hicieron. A la mañana siguiente, no había nada, ni migas, ni rastro, solo el plato vacío. A partir de ahí, todo cambió, pero no para mal. Durante varias noches, no hubo ruidos, no hubo sombras, nada. Incluso, el ambiente se sentía más ligero, como si hubiera sido aceptado. Empecé a relajarme, a confiar, y ese fue mi error, porque una noche decidí no llevar nada. Ya fue suficiente, pensé, solo fue coincidencia. Esa madrugada, el silencio fue diferente, pesado, incómodo. Las máquinas seguían sonando, pero algo no estaba bien. El aire se sentía denso, y entonces escuché mi nombre, Lucio, susurrado, desde algún punto del cuarto. Me quedé inmóvil. Lucio. Otra vez. Esta vez, más cerca. Salí del cuarto de control. ¿Quién está ahí? Nadie respondió, pero los pasos comenzaron, rápidos, alrededor de mí, como si fueran varios. No podía verlos, pero los escuchaba. Ya sé que están ahí, dije. No vine a molestarlos. Las luces parpadearon. Mi radio comenzó a emitir estática, y entonces los vi. No uno, varios. Pequeñas figuras, moviéndose entre las sombras, observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Se me olvidó traerles, murmuré. Las figuras se detuvieron, y luego comenzaron a acercarse, lento, coordinado, como si me estuvieran rodeando. Retrocedí. Mañana les traigo lo que quieran. Una de las figuras dio un paso más al frente, y entonces habló. No cumples. Su voz no era de niño. Era algo más, algo viejo, algo que no debería hablar. Las luces se apagaron,
Todo quedó en oscuridad, y entonces sentí algo, una mano, pequeña, fría, tomando mi muñeca. No pude moverme, no pude gritar, solo podía sentir como algo más se acercaba por detrás. Cerré los ojos, no sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a abrirlos, estaba solo, las luces encendidas, todo, aparentemente normal, pero había algo diferente. Mi mano tenía marcas, como dedos pequeños, marcados en la piel. Esa fue mi última noche. Renuncié al día siguiente. Don Mateo no se sorprendió. Te dejaron ir, dijo. ¿Qué significa eso? Que no eres de aquí. Han pasado meses, pero a veces todavía escucho cosas. En la madrugada, pasos, risas, y una voz que susurra mi nombre, como si supieran dónde estoy, como si no importara la distancia. Y lo peor es que ahora entiendo algo que antes no. Ellos no solo cuidan ese lugar, cuidan todo, el pueblo, la tierra, el agua, y a veces, también, se aseguran de que no olvides. Y hasta hoy, sigo dejando comida fuera de mi casa, por si acaso. Después de escuchar esto, ¿tú ignorarías algo así, o preferirías nunca averiguar si es real? Me la contó alguien de mi propia familia, y te soy honesto, después de escucharla, entendí por qué nunca quiso hablar de su antiguo trabajo. Lo que estás a punto de escuchar me lo contó mi tío Gerardo, quien trabajó como recepcionista nocturno en un pequeño hotel en la Sierra de Chiapas. Mi tío siempre fue alguien serio, de esos que no creen en cosas raras, o al menos eso decía. Pero una noche, mientras estábamos en una reunión familiar, salió el tema de los trabajos nocturnos, y fue ahí cuando, sin que nadie se lo pidiera directamente, empezó a contar lo que le pasó. No vuelvo a trabajar de noche, dijo, y menos en ese lugar. El hotel donde trabajaba era pequeño, no más de 12 habitaciones. Estaba en una zona montañosa, rodeado de neblina casi todo el tiempo. Era un lugar tranquilo durante el día, pero en la noche, según él, cambiaba completamente. Su turno comenzaba a las 11 p.m. y terminaba a las 7 a.m. Era el único empleado despierto. Su trabajo era atender a cualquier huésped que llegara tarde, vigilar las cámaras de seguridad y hacer recorridos por los pasillos. La recepción era sencilla, un mostrador de madera, una lámpara amarillenta que apenas iluminaba, y un viejo televisor que casi nunca tenía señal. Lo más pesado no era el trabajo, me dijo, era el silencio. El hotel tenía pasillos largos, alfombra vieja, luces que parpadeaban, y un olor constante a humedad, como si el lugar nunca terminara de secarse. Las primeras noches fueron normales, uno que otro huésped llegando tarde, alguna llamada ocasional, nada fuera de lo común, hasta que un día, el encargado le dio una instrucción muy específica. El cuarto se nos renta. ¿Por qué?, preguntó mi tío. ¿Por qué no? No le dio más explicación. Solo le dijo que, si alguien preguntaba por ese cuarto, dijera que estaba en mantenimiento. Mi tío no insistió, pero la curiosidad se le quedó. El cuarto 12 estaba al final del pasillo, siempre cerrado, siempre oscuro. Una noche, mientras hacía su recorrido, se detuvo frente a esa puerta. No sabía por qué, pero algo lo hacía quedarse ahí, como si hubiera un sonido, muy leve. Del otro lado, pegó el oído, y escuchó algo, un susurro, como varias voces, hablando al mismo tiempo. Se alejó de inmediato. Debe ser el viento, se dijo, pero no sonaba como viento. A la noche siguiente, volvió a pasar, pero esta vez, la puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Mi tío sintió un escalofrío. Yo no la dejé así, me dijo. Se acercó lentamente, empujó la puerta, y la abrió. El cuarto estaba oscuro, vacío, la cama tendida, todo en orden, pero el aire era diferente, más frío, más pesado. Y entonces, escuchó algo detrás de él. Se giró, nada. Cuando volvió a mirar al cuarto, la puerta del baño estaba abierta. Antes, estaba cerrada. Ahí fue cuando supe que algo no estaba bien, me dijo. Cerró la puerta y regresó a recepción. Al día siguiente, le preguntó al encargado, ¿qué pasa con el cuarto 12? El hombre lo miró, pero no respondió de inmediato. Hay cosas que es mejor no mover, dijo finalmente. Esa respuesta no ayudó.
Esa noche, mi tío decidió no acercarse más a ese cuarto, pero el cuarto empezó a acercarse a él. A las 2 a.m., el teléfono de recepción sonó. Contestó. Silencio. Bueno, nada. Pero entonces, escuchó algo. Respiración. Lenta. Pesada. Colgó. Minutos después, volvió a sonar. Esta vez, una voz. Recepción. Era la voz de una mujer. Sí, dígame. Necesito toallas. Claro, ¿en qué habitación está? Hubo un silencio. En la 12. Mi tío sintió como se le heló el cuerpo. Ese cuarto no está disponible, respondió. La línea se quedó en silencio. Y luego, la llamada se cortó. Revisó el sistema. El cuarto 12 no estaba ocupado. Esa noche no volvió a sonar el teléfono, pero al hacer su recorrido, encontró algo. La puerta del cuarto 12, abierta, completamente, la luz encendida, y dentro, alguien sentado en la cama, una mujer, de espaldas. Disculpe, ese cuarto no está disponible, dijo mi tío. La mujer no respondió. Señora, dio un paso al frente, y entonces, ella habló. Ya me registré. Su voz era la misma del teléfono. Mi tío se quedó paralizado. No hay registro de usted, dijo. La mujer se levantó lentamente, y comenzó a girar. No es necesario. Cuando su rostro quedó a la vista, mi tío retrocedió. No parecía real, me dijo, era como si estuviera mal, como si algo no estuviera en su lugar. Las facciones, los ojos, todo. La luz parpadeó, y en ese instante, la mujer ya no estaba. El cuarto vació otra vez. Pero algo cambió a partir de ahí. Las cámaras. En una de ellas, aparecían sombras, pequeñas, moviéndose en los pasillos. A veces, entrando al cuarto 12, a veces, saliendo. No eran personas, me aseguró. Eran figuras bajas, rápidas, como niños, pero no. Esa misma noche, escuchó risas, risas suaves, desde el pasillo. Cuando salió a revisar, no había nadie, pero las risas venían del cuarto 12. Volvió a ver la puerta, entreabierta, y dentro, movimiento, varias sombras. No entré, me dijo, esa vez no. Al día siguiente, habló con el encargado otra vez. No estoy solo ahí, le dijo. El hombre suspiró. Nunca lo has estado. ¿Qué es eso? Los que cuidan. ¿Cuidan qué? El lugar. ¿Y el cuarto 12? El encargado lo miró fijo. Ese cuarto no es para nosotros. Esa frase le dio más miedo que cualquier cosa. Si te hablan, no respondas, añadió. Y no entres. Mi tío siguió trabajando, pero ya no era lo mismo. Cada noche, las cosas empeoraban. Las llamadas del cuarto 12 se hicieron constantes. Las sombras en las cámaras, más claras. Y una madrugada, pasó lo peor. Eran las 3:17 a.m. El sistema de cámaras falló. Todas las pantallas, en negro. Y entonces, el teléfono sonó. Recepción. Ya es tarde. Era la misma voz. No hay nadie en ese cuarto, respondió mi tío. Siempre hay alguien. La línea se cortó. Y en ese momento, escuchó pasos. En el pasillo. Muchos. No uno, varios. Como si varias personas, o cosas, caminaran al mismo tiempo. Las risas regresaron. Más fuertes, más cercanas. Y entonces, alguien tocó el mostrador. Mi tío levantó la vista, y ahí, había algo, pequeño, observándolo. No puedo describirlo bien, me dijo, pero sabía que no era humano. No debes ignorar, dijo esa cosa. Su voz, era grave, antigua, como si viniera de otro lugar. Ellos protegen. Detrás de él, aparecieron más, sombras, moviéndose, rodeándolo. Pero tú, no respetas. Mi tío no pudo moverse, no pudo hablar, solo escuchar. El cuarto no es sudo. Las luces se apagaron, todo quedó en oscuridad, y entonces, sintió algo, manos pequeñas, tocándolo, empujándolo, guiándolo. No sabía hacia dónde, hasta que, sintió una puerta, la del cuarto 12, entra. No lo hizo, se quedó inmóvil. No es tu lugar. Las manos desaparecieron, las luces regresaron. Y todo, volvió a la normalidad. Esa fue su última noche. Renunció al día siguiente. El encargado no lo detuvo. Solo le dijo algo antes de irse. Ellos no dejan que cualquiera se quede. Mi tío nunca volvió.
Pero lo más inquietante es que, según él, a veces, cuando está solo, escucha un teléfono sonar, a lo lejos, y una voz, pidiendo toallas, desde un cuarto que no existe, y desde entonces, nunca vuelve a contestar llamadas después de las 3 de la mañana. Después de escuchar esto, yo no sé tú, pero yo nunca me quedaría en un hotel donde hay habitaciones que no deberían abrirse.